si eres de esas personas que se dieron cuenta que tienen deudas, ¿cómo liquidarlas, no? Porque a lo mejor nos pudiera pasar que vemos que tenemos muchísimas deudas o que dijimos, híjole, sí me pasé, o sea, sí tengo 4 veces más de lo que ingreso. Y en ocasiones no queremos, o sea, ignorar la situación y no hacer nada, ¿no? Entonces, no, el día de hoy les vengo a compartir qué me ha funcionado a mí para poder poco a poco ir liquidando pues nuestras deudas, que deuda no significa que esté mal, ¿no? O sea, ¿cuándo está mal? Cuando hay un descontrol de deuda. Claro. ¿Ok? Entonces, primero que nada es eso, aceptar la situación, aceptar la deuda y aunque se pudiera decir, ay, obviamente todo el mundo sabemos que tenemos deudas, ¿cómo lo vamos a evadir? Realmente existen personas o existen ocasiones que queremos ignorar la situación y voltear y no voltear a ese problema, y más que solucionarlo, pues se vuelve un problema más grande porque la deuda siempre va a estar ahí, claro, generando intereses, ¿no? Entonces, la realidad es que, ni modo, al toro por los cuernos, hay que aceptar que tenemos deuda. Y el segundo paso es, pues, sacar realmente cuánta deuda tenemos, ¿no? O sea, un cálculo bien específico, porque luego tendemos a aproximados, ¿no? Sí. Más o menos debo esto, más o menos esto. Y luego también podemos dejar a un lado los pequeños saldos. Sí. Entonces, la realidad es que si tú ya quieres hacer un plan de acción, lo que tenemos que hacer es hacer una lista literal de todas las deudas, por más chiquitas que sean. Si son 3 tarjetas de crédito, si le debemos a la que sacamos la ropa a crédito en diciembre, o sea, todas las deudas hay que anotarlas. Ya cada quien lo sabrá si lo quiere hacer de mayor a menor, de menor a mayor, cada quien, ¿no? Pero es muy importante saber exactamente cuánto debemos, el número en específico, pues para ahora sí, pues saber cuál es la que vamos a liquidar primero, ¿no? Okay. Otra cosa muy importante es pues calcular nuestros gastos fijos, porque la verdad es que la mayoría de nuestros ingresos se nos va en nuestros gastos, ¿no? Entonces, como estamos en este proceso que es temporal, porque hay que decirnos a nosotros mismos, es temporal, o sea, no es para toda la vida, pues, ¿no? Porque luego eso también nos desmotiva en seguir adelante, claro, de que, ay, no, es un deudón, no lo voy a lograr, mejor lo dejo a un lado. Entonces, no, hay que entender que esto no es para siempre. Entonces, hay que ajustar estos gastos, pues los que son realmente innecesarios, ni modo. Entender que estamos en una situación temporal de liquidar, pues, la deuda de más que adquirimos y hacer este ajuste, ¿no? Ahora bien, ¿qué después aquí como estamos en este proceso de liquidar deudas, pues no acumules más deudas, o sea, deja de utilizar la tarjeta de crédito al menos por este tiempo. Sí. Si tú decidiste que tu plan de liquidar tus deudas va a ser 3 meses, guarda las tarjetas de crédito. La verdad es que la mayoría de las personas que tenemos deudas las tenemos derivadas de estos plásticos, y ese es el dinero muy caro, es un dinero que prestado, carísimo. Entonces, las tarjetas de crédito es una excelente herramienta, pero hay que saber utilizarlas. Claro. Entonces, ahorita lo ideal es guardarlas en un cajón y no utilizarlas. Muy bien. Otra cosa es, pues, no elevar un plan de acción, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿qué estrategia te pudiera recomendar? Número 1, pues, no estar adquiriendo más deudas, pues, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si estás liquidando, pero al mismo tiempo estás gastando, pues nunca vas a salir de ese círculo vicioso, o sea, entonces, porque luego pasa eso, ya le bajé, no pasa nada, meses sin intereses. Hay que tener mucho cuidado también de los meses sin intereses, porque muchas veces nos sumamos las mensualidades que tenemos y luego nos damos cuenta que, debemos, por ejemplo, a lo mejor ingresamos 50,000 pesos, ¿no? Pero de meses sin intereses son 50,000 pesos, entonces ahí es donde puede haber un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, pues, claro, ¿no? Y ahora bien, cuando ya te decides a liquidar, a empezar, ¿sabes qué? Ya tengo la lista de mis deudas, ya tengo el total de mis gastos, ¿con cuál empiezo, no? Esa es una pregunta muy que me preguntan mucho o que pudiéramos tener. Y aquí pues ya depende de la situación. Lo que a mí me funciona, porque hay varias maneras de hacerlo. Número 1 es enfocarme en una sola deuda. Por ejemplo, si tenemos 3 tarjetas de crédito y a lo mejor un crédito personal, por ejemplo, o que tenemos 4 deudas, por ejemplo. Enfócate solamente en una. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me funciona que me motivo cuando voy logrando cosas. Entonces, enfócate en una. Y otra cosa que a mí me funciona también es liquidar los saldos más pequeños, ¿ok? Liquidar los saldos más pequeños y con ese dinero
que estoy, ya cuando, por ejemplo, liquido la primera deuda, ese dinero lo voy a juntar para la próxima. Entonces, eso se llama el efecto bola de nieve, ¿no? Que haces vas haciendo una bola de nieve según los saldos que vas liquidando. Ese dinero, en vez de gastármelo para ir a comer, pues no, ese dinero voy a seguirlo gastando, pero para ahorrarlo para ir liquidando poco a poco la siguiente deuda, ¿no? Entonces, eso o sea, el efecto bola de nieve, la realidad, si no estamos ingresando el triple para poder pagar la deuda tan grande, pues sí te va a ayudar. Recordemos que las deudas las podemos adquirir de un día para otro, pero no se pueden liquidar de un día para otro, es imposible. Para poder hacerlo, como te digo, tuviéramos que aumentar nuestros ingresos, ¿no? Entonces, sí está bien, es otra cosa que podemos hacer, obviamente, pero la realidad es, o sea, no ganar más no te va a hacer liquidarlas, sino administrar bien y hacer un plan de acción. No nos podemos olvidar de hacer un fondo de emergencias, porque muchas personas siempre, ahorro o pago. Hay que, aunque sea el fondo de emergencias de 100 pesos, no importa, tenemos que seguirnos haciendo el hábito de crear este colchón, porque imprevistos siempre van a suceder. Entonces, pues, endeudados y sin colchón, ¿qué significa? Los imprevistos siempre cuestan dinero. Entonces, eso va a generar más deuda, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, yo siempre les recomiendo tener excelente comunicación con las instituciones financieras en donde tienes esos instrumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ya se vuelve muy grande la deuda, tienes que analizar también cuánto estás pagando de interés, ¿no? Porque ahí puedes ver opciones.